Hola, hola. Ahí sí, ¿ahora me escuchan? Perfecto. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a tener la clase correspondiente al último tema de la materia. Y lo que van a venir después ya son clases de repaso, así que esta es la última vez que introducimos un tema nuevo. Vamos a seguir hablando de arreglos, como venimos haciendo en las dos últimas clases, pero ahora vamos a extender lo que vimos de arreglos a arreglos multidimensionales. En realidad, el concepto lo vamos a extender a que podemos tener un arreglo de muchas dimensiones, pero en la práctica nos vamos a centrar en los arreglos de 2 dimensiones para realizar programas y resolver problemas. Hasta eso vamos a llegar en la materia. Pero tengan en mente que lo que hagamos ahora también se puede extrapolar a un problema donde tengamos datos que se puedan almacenar en un arreglo de muchas dimensiones. Muy bien. Entonces, vamos a ver los arreglos bidimensionales o matrices, como los llamamos más coloquialmente, cómo es la declaración de estos arreglos, cómo son los procesos de lectura, escritura y algún procesamiento sobre los datos que tenemos en la estructura, en este tipo de estructura. Como siempre, cualquier consulta me interrumpen por micrófono o la hacen en el chat, no hay ningún problema. Bien, vamos a partir de un problema con el que ya podríamos habernos topado en las clases anteriores, que es que tengamos un conjunto de datos que pueda ser almacenado en un vector. Por ejemplo, en este problema nos dicen que durante n días una estación meteorológica ha registrado la temperatura máxima diaria. Voy a cambiar compartir pantalla para poder usar el Gini también. Así que les voy a compartir toda la pantalla. Vayan pensando cómo sería la estructura de datos para almacenar este conjunto de datos del que estamos hablando en este problema. Tenemos en el ejemplo ya un arreglo estación donde cada posición se corresponde a un día y el contenido de cada posición del arreglo sería un valor de temperatura que se corresponde a la temperatura máxima diaria. ¿Cómo sería? Vamos a plantearlo acá. El tipo personalizado que tenemos que definir para esa situación y la variable que tenemos que definir para esa situación, para lo que tenemos en pantalla.
Cuando hablamos de estación, hablamos de una variable, ¿verdad? Así que vamos a definir una variable estación que es de un tipo vector o tipo arreglo o como lo quieran llamar. El tipo vector es un tipo personalizado que definimos en la sección de tipos. ¿Cómo quedaría definido ese tipo vector? Un arreglo de el índice 1 a aproximadamente la cantidad de días que esperamos tener en nuestros datos, por ejemplo, como máximo 100 días. ¿Y de qué tipo son los datos que tenemos, que esperamos tener? Byte. A ver, tengo byte. Puede ser, puede que no. El byte es un entero que va de 0 a 255. Eso está bien para el índice. Estoy chequeando que no confundan índice con contenido. Si yo quisiera definir un índice, estaría bien el tipo de dato byte. Pero lo que se define en este punto es de qué tipo son los datos que están contenidos dentro del arreglo. Es decir, las temperaturas que voy a almacenar. Y puedo, por ejemplo, tener temperaturas negativas en un clima extremo, ¿no? Que la temperatura máxima sea un número negativo. Pero también puedo tener décimas de grado. Así que, en general, voy a tener una temperatura, una serie de temperaturas que son datos reales. Bien. Así que tengan en cuenta eso, la diferencia entre el índice y las componentes de la regla. Muy bien, por ahora nada nuevo. En realidad estamos repasando sobre lo que vimos en clases anteriores. Ahora, si yo tuviera un número fijo de estaciones en este ejemplo del que estamos hablando, bueno, todavía lo podría manejar, ¿no? Porque ahora tenemos, en el caso anterior teníamos una sola estación, entonces definimos una variable de tipo vector. Si yo tuviera un enunciado que me dijera que tengo 3 estaciones meteorológicas, ¿qué es lo que podría hacer? Agregar dos variables más que tienen el mismo tipo. Claro. Perdón que si me responden por el chat, ahora no lo estoy pudiendo ver porque tendría que sacar todo lo que estoy en la pantalla, así que por ahora no estoy pudiendo ver lo que digan en el chat. Tenemos 3 estaciones, entonces definimos 3 variables en total de este tipo vector, que es el mismo que habíamos definido en el caso anterior. Estos 3 arreglos van a ser arreglos paralelos, como hablamos en la clase pasada, porque el índice va a ser compartido por todos. Si yo quiero acceder a los datos de un día, por ejemplo los datos del día 5, entonces con ese mismo índice voy a tener los datos de las 3 estaciones durante el día 5. ¿Sí? Así que la estructura de datos global que tendríamos para almacenar los datos de este problema serían los vectores paralelos, ¿sí? Como lo que vimos en la clase pasada. Ahora, siguiendo un poquito más, ¿qué pasa si no tengo un número fijo de estaciones, sino que me dicen que tengo unas X cantidad de estaciones, donde X es ingresada por el usuario? ¿Sí? Tengo un N, que es la cantidad de días, que es un byte, como había mencionado antes, y también tengo un X, que es la cantidad de estaciones, que también, supónganse que podemos pensar a lo máximo 255 estaciones, así que X sería un byte. Ahora ya, esta estructura que habíamos planteado antes ya no nos sirve, porque es parecido a lo que pasaba cuando pasamos de variables individuales a poder utilizar ciclos. Como en cada ejecución
del programa la cantidad que voy a tener es variable, entonces no puedo a priori declarar X cantidad de variables del tipo vector. ¿Sí? Porque en una ejecución voy a tener 3, en otra 4, en otra 5 y en otra 18. Así que necesitamos otra forma para almacenar, en este caso, nuestros datos. Porque justamente necesitaría una X cantidad de arreglos de estación donde X es variable de acuerdo a la ejecución del programa, porque es de acuerdo a lo que ingrese el usuario. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar lo que vamos a ver en esta clase, que es una matriz. La matriz se puede pensar como que es un arreglo de arreglos, es decir, que tengo, en este caso, X cantidad de arreglos unidimensionales, donde cada uno de los arreglos originales es una fila. Y eso, si uno lo ve gráficamente, si se hace la representación gráfica, es una tabla o una matriz, como lo llamamos, de 2 dimensiones. ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a utilizar. En las matrices, para poder acceder a los datos de esta matriz y para poder procesar estos datos, voy a necesitar 2 índices. En general, en arreglos multidimensionales utilizo un índice por cada dimensión que tenga el arreglo. En este caso tengo 2 dimensiones. Para el arreglo unidimensional ya tenía un índice de días, que en este caso se corresponde a las columnas y que va de 1 a n, siendo n la cantidad de días. Voy a tener que agregar un índice para las estaciones, que gráficamente va a representar la fila en la que estoy dentro de la matriz, y ese índice va a variar en el rango de 1 a x, siendo x la cantidad de estaciones. ¿Sí? Así que voy a tener que agregar un índice. El arreglo unidimensional entonces que habíamos planteado era de este tipo, el que pusimos acá arriba, y como les dije, esto que estamos planteando ahora, que es el arreglo bidimensional, se puede pensar como que es un arreglo de arreglos. Entonces, esta forma de sintaxis para la declaración es válida en el lenguaje de Pascal, decir que tengo un arreglo de como máximo 50 posiciones, que van a ser las 50 estaciones que voy a poder tener como máximo, y esto es un arreglo de, a su vez, de arreglos de tipo real. Es decir, que por cada una de esas 50 estaciones voy a tener un arreglo de como máximo 100 días, donde cada dato va a ser de tipo real porque era la temperatura. Esta sintaxis del medio es válida, sin embargo no la usamos porque hay una forma de hacerlo en forma más comprimida, que es la que tenemos abajo, que es la que normalmente usamos. Entonces ahora tenemos un arreglo de 2 dimensiones, donde la primera es la cantidad máxima de filas que va a haber en el arreglo, ¿sí? La primera dimensión corresponde a las filas y la segunda dimensión corresponde a las columnas. Así que yo acá estoy definiendo una tabla de como máximo 50 filas y 100 columnas, donde cada elemento es de tipo real. ¿Sí? Y después defino una o más variables de este tipo nuevo que definimos. Yendo... Sí. Este arreglo ya es una matriz, o sea, si defino varias variables, defino varias matrices. Claro, sí, cada variable de este tipo va a ser una matriz. Sí. O sea que en realidad se tendría que llamar algo como estaciones. Vamos a cambiarle el nombre así. Así queda más claro. Es todo el conjunto de datos está almacenado dentro de una sola variable. Entonces, el tipo sería un tipo estaciones. Dígame si está muy chiquita la letra.
que va a ser un arreglo de 1 punto. Dijimos 50 como la cantidad máxima de estaciones que podíamos tener y 100 días como máximo. ¿Sí? Y tenemos una variable, estaciones, así queda más claro lo que significa, que es de tipo estaciones. Todos nuestros datos de todas las estaciones van a estar almacenados en esta variable. ¿Sí? En el caso del pequeño ejemplo que tenemos acá, que esto es un problema que vamos a hacer en base a esto, tenemos 3 estaciones y 4 días y todo queda almacenado dentro de una matriz estaciones. ¿Sí? Vamos a escribirle a esto. Cantidad de estaciones son 3 y días son 4 y esta es nuestra matriz estaciones. Bien. ¿Qué tenemos acá? Bien, este es el problema que vamos a plantear ahora. Voy a venir acá, voy a cambiar de vuelta la forma de compartir. Así, vamos al Gini y desarrollamos este problema. Y puedo ver el chat con las preguntas que tengan o las respuestas que tengan a las preguntas. Muy bien. Entonces, sobre esta estructura, vamos a plantear este problema. Pregúntenme ahora, si quieren, es el momento ideal para preguntas sobre la estructura de datos que elegimos para almacenar los datos, ¿no? Tenemos entonces, habíamos llegado hasta acá, durante n días, X estaciones meteorológicas que han registrado la temperatura máxima diaria. Elaborar un programa Pascal correctamente indentado y modularizado que almacene los datos de las mediciones en estructuras adecuadas y además convierta los datos originales de temperatura inicialmente en grados Fahrenheit a grados centígrados Celsius, de acuerdo a la ecuación que sería esta, para pasar de Fahrenheit a Celsius. Y como inciso B tenemos que, dado un día D que se ingresa por teclado, calcule el promedio de las temperaturas medidas en ese día. Indentado era la sangría que se dejaba antes de empezar a escribir el código, que daba una idea de la estructura, de cómo era la estructura del código. ¿Sí? Bien. Muy importante, no a nivel de funcionamiento, porque los programas funcionan igual, pero a nivel de legibilidad. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si ingreso que la cantidad de estaciones es 3 y los días sobre los cuales se tomaron temperaturas máximas diarias son 4, la estructura de datos de las temperaturas quedaría de este estilo, donde las temperaturas podrían ser negativas o podrían ser con decimales, pero para hacer el ingreso más sencillo pusimos todos números enteros positivos. Y acá no está la conversión. Bueno, supónganse que estos son los datos en Celsius. Vamos a convertir esto. Estos son los datos en Fahrenheit, perdón. Vamos a convertir esto a grados centígrados, que va a ser un número bastante complicado. Y como inciso B, es decir, como inciso A, convertir a grados centígrados. Eso va a ser sobre la misma matriz, es decir, que vamos a afectar a los elementos de la matriz. Y como inciso B, si el usuario ingresa un día D igual a 3, tengo que calcular el promedio de los 3 datos correspondientes a la columna 3, porque esos van a ser los días 3. ¿Sí? Y estos son ejemplos de cómo acceder a un dato. Nosotros tenemos una variable estaciones. Esto me quedó de la vez pasada que di esta clase. Estaciones. Si
La forma de acceder a un dato dentro de la matriz es similar a lo que hacíamos con los vectores, pero incorporando una dimensión más. Entonces, si llamo a estaciones 2, 3, ¿a qué elemento de la matriz de ejemplo estoy accediendo? Dígame el número. Al 19. Al 19, porque el 2 es la fila, la primera dimensión es la fila y el 3 es la columna. ¿Sí? Así que estoy en el 19. Perfecto. Acuérdense, es fila, coma, columna. Y el nombre más común que se le da a los índices es un índice I para las filas y un índice J para las columnas, pero ustedes pueden elegir cualquier nombre para el índice que quieran. ¿Sí? En nuestro caso, por ejemplo, podría ser el índice estación y el índice día. ¿Sí? Las filas van a ser las distintas estaciones y las columnas los días. Recuerden que esto es de la forma fila, columna. ¿Sí? El manejo de los índices, de la misma forma que era en los vectores, es parte muy importante de todo este tema de arreglo. Bien. Bueno, entonces vamos a plantear nuestro problema. Primero podemos plantear un programa principal a modo de pequeño planteo. Vamos a tener primero que leer estos datos, esta matriz de datos. ¿Sí? Vamos a tener que leer la cantidad de estaciones, la cantidad de días y la matriz. Eso lo podemos hacer de variadas formas, pero vamos a hacer, vamos a leer las cantidades, ingresar. Cantidad de estaciones. Vamos a hacer esto en el programa principal. Vamos a llamar a esto cant estaciones. Y lo mismo para los días. Cantidad de días. Y vamos a llamarlo cant días. Sin tilde. Días. Bien. Y con esos datos vamos a ir a un procedimiento leer matriz, en la cual vamos a leer la matriz estaciones dadas la cantidad de estaciones y la cantidad de días. Bien. Dentro del procedimiento vamos a efectuar ya la lectura de los datos y los vamos a tener disponibles. Después, tenemos que convertir los datos originales de temperatura que estaban en Fahrenheit a grados centígrados. Para eso necesitamos también llamar a un procedimiento, porque vamos a tener que modificar la matriz, entonces vamos a pasar Fahrenheit a centígrados, la matriz por variable, así la podemos modificar, y vamos a necesitar también la cantidad de estaciones y la cantidad de días. ¿Sí? Para ver la matriz original, que la vamos a perder después de hacer la conversión, y la matriz convertida, podemos tener un procedimiento que sea mostrar matriz, que aparte es un procedimiento muy útil para tener a mano. A este procedimiento le vamos a tener que pasar la matriz y la cantidad de estaciones y la cantidad de días. Vamos a llamarlo una vez cuando tenemos la matriz original y una vez cuando tenemos la matriz convertida. Entonces, en este punto vamos a estar mostrando la matriz original y después vamos a estar mostrando
la matriz en Celsius. Bien. Con eso ya tenemos el inciso A. Y por último, el usuario tiene que ingresar un día D y tenemos que calcular el promedio de las temperaturas medidas en ese día. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle desde el programa principal al usuario que ingrese un día y vamos a leer D. Y lo que tenemos que mostrar es un promedio. El promedio en este caso es entre 15, 19 y 22. Así que va a ser un número. Entonces lo vamos a resolver con una función. Para mostrarlo del usuario, vamos a escribir un cartel que indique que el promedio de temperaturas en el día D fue D, y acá vamos a llamar a nuestra función, que se va a llamar promedio D. ¿Qué parámetros va a necesitar la función? La cantidad de estaciones, perdón, la matriz de estaciones con todos los datos, la cantidad de estaciones y nada más. No necesitamos la cantidad de días porque nos vamos a parar en un día. Y vamos a ir recorriendo las estaciones en ese día. ¿Sí? Eso va a quedar más claro después cuando lo hagamos. Pero no necesitamos la cantidad de días para esa función. Bien, así que este va a ser nuestro planteo. Este es nuestro programa principal que está resolviendo todo y lo único que nos falta es desarrollar los subprogramas que hagan que se resuelva el problema. Voy a declarar las variables globales ya que estamos en este punto, así después no me olvido. Tenemos cantidad de estaciones, cantidad de días y D, que son todos bytes, y creo que nada más. Bien, empezamos con el primero. Procedure leer matriz. Al leer matriz le pasamos la matriz de estaciones, que va a tener que ser por variable, porque todavía no tiene datos, así que M lo voy a llamar, es del tipo estaciones, y la cantidad de estaciones y la cantidad de días ya las teníamos de antemano pedidas en el programa principal, así que para el procedimiento van a ser parámetros por valor. Bien. Vamos a tener un código y tenemos unas variables locales. Lo que se hace en general cuando queremos recorrer una matriz, normalmente que queremos recorrer toda la matriz, la estructura más habitual que se usa es un doble ciclo, es decir, un ciclo adentro de otro. Si queremos recorrer, me voy al ejemplo, esta matriz que tenemos acá, e ir ingresando los datos por filas, es decir, ingresar el 10, después el 23, después el 15, después el 21, lo que tenemos que hacer es pararnos en una fila y recorrer todas las columnas, ¿sí? Después, pararnos en la segunda fila y recorrer todas las columnas. Después en la tercera, recorrer todas las columnas, así con todas las filas que tengamos. Por eso es un ciclo adentro de otro. Como acá ya conocemos la cantidad tanto de estaciones como de días, usamos un ciclo for.
el ciclo for va a ir desde la estación de 1 a la cantidad de estaciones. Estas van a ser las filas. Y dentro va a tener otro ciclo que va a ir de día desde 1 hasta la cantidad de días. Y lo que vamos a hacer es leer un dato dentro de los dos ciclos que va a ser, faltó el que va a ser la temperatura dentro de la matriz M en la fila estación y la columna día. ¿Sí? Entonces fíjense que estamos abriendo un ciclo, el ciclo for, que adentro tiene otro ciclo entero. Entonces nos paramos en la estación 1, que es la... Voy a copiar esto así tenemos las dos cosas a la vez. Bueno, en la estación 1 y entro al segundo for. El día empieza en 1, entonces estamos apuntando al primer elemento. Se ingresa la temperatura 10. Después sigo iterando sobre el ciclo de adentro, sobre este. Hasta que no salga de este ciclo, no va a volver a modificar el ciclo grande, el ciclo de las estaciones. Entonces, día es el que primero va cambiando y va tomando los valores 1, 2, 3 y 4, que es la cantidad de días para nuestro ejemplo. Entonces, los elementos de la matriz que se van leyendo al principio son en la fila 1 y el día cambiando entre 1, 2, 3 y 4. Por eso se van leyendo en principio los 4 elementos de la primera fila. Y recién cuando se termina la primera fila, es decir que el día llegó a la cantidad de días, ahí se sale del for interno, se vuelve al for externo, al for grande, y se modifica el valor de estación. Ahora estación va a valer 2 y de vuelta se entra al for interno y se van cambiando los días, pero ahora la estación es 2. Entonces todo lo que se ingrese se va a almacenar en la segunda fila. ¿Sí? Entonces voy a almacenar el 16, después el 17, después el 19 y después el 17. Y así con el resto de la fila. Profe, yo me perdí un poco con los nombres de las variables. Tipo, ¿cómo sabe el programa quién es estación? ¿No hay que declararlo? ¿Quién es quién? Estación. Acá me faltó declarar, estación y días son variables locales del procedimiento, porque únicamente las voy a usar acá adentro. Esas dos faltaban. Lo que uso como índices, estación y día, los voy a utilizar acá adentro solamente, entonces son variables locales. Profe. Sí. En vez de agregar una variable más, una variable local, no podés poner desde cantidad de estaciones igual a 1 tu cantidad de estaciones. No, porque cantidad de estaciones, ahí perderías el valor de cantidad de estaciones. Cantidad de estaciones se tiene que mantener fija, tiene que ser el dato que ingresó el usuario. O necesitas otra variable que vaya tomando los valores hasta cantidad de estaciones. Ah. ¿Sí? Es como cuando leías el n en vectores. Vos tenés n y tenés el i. Está bien. Sí, porque si no le pones adentro de m, pones cantidad de estaciones y se te va todo bien. Está bien. Claro, exacto. Ahí está, gracias. Dicho de una forma... Muy sí. ¿Sí? Lo que les tiene que quedar claro es que así es la lectura por filas. Si quisiéramos leer por columnas, es decir, si quisiéramos leer el 10 y después el 16 y después el 30 y ahí cambiar, se tendrían que invertir, vamos a hacer la prueba, los ciclos.
¿sí? Porque ahí el día arranca en 1 y dentro se van variando las estaciones. O sea que me paro en día 1 y la estación es la 1, después la 2, después la 3. Cuando llego a la cantidad de estaciones, de vuelta salgo del for interno, vuelvo al for externo y ahora el día es el segundo. Entonces se leen todas las estaciones del día 2. ¿Sí ven la diferencia? Cualquiera de las dos está bien si no se especifica en el enunciado. Lo más normal es leer por filas, si no se dice nada, porque es la forma en la que leemos nosotros, las personas, ¿no? Así que ahí estaría. Dentro de esto se le puede hacer una aclaración al usuario de qué es lo que se está esperando que se ingrese, ¿no? Entonces podemos decir ingrese la temperatura medida el día en la estación bien. Después tenemos mostrar matriz. Mostrar matriz es muy parecido. Esto es muy parecido a lo que hacíamos en vectores, que tenemos que hacer todo elemento a elemento y la lectura es de una forma y la escritura es de otra, pero la estructura con la que recorremos el arreglo es parecido. Ahora, si vamos a mostrar, la matriz que vamos a mostrar no se modifica dentro del procedimiento. Entonces, la pasamos por valor. Y lo que vamos a hacer acá, en vez de leer para cada elemento, vamos a mostrar M en estación, día. ¿Sí? Y para que lo muestre en forma de matriz, fíjense, esto es algo que aparece en la guía. Para que lo muestre así, si nosotros pusiéramos directamente, ¿dónde estoy? Acá. Bright siempre o bright line siempre, o quedarían todos los valores uno al lado del otro, como en el caso que estoy haciendo acá, o quedaría un valor en cada renglón. Para que quede en la forma matricial, lo que tengo que hacer es, dentro de cada fila, ir mostrando los elementos separados por un espacio, y cuando termino la fila, bajar el renglón. Es decir, que voy a usar right line mientras esté en la misma fila, y cuando termine y pase a la siguiente fila, voy a usar un right line. No sé si dije bright o bright line recién. Es bright en la misma fila, bright line cuando bajo. Entonces, en el for que tenemos acá, vamos a ir mostrando los valores uno al lado del otro, dejando un espacio. Y cuando salimos del for chiquito, lo único que vamos a hacer es bajar el renglón sin mostrar nada nuevo. Pero para que las dos sentencias, ahora el for y el bright line, queden dentro del for grande, necesitamos un bloque begin y end. ¿Sí? Ahí quedaría. Matías nos dice, también podés poner un bright line que te diga, ingresar la temperatura registrada por estación en el día a día, adentro de los dos ciclos, pero antes del read line. Bien, es esta misma posición, pero cambiando el orden en el cartel. Pero sí. Bien, y una vez que tenemos acá, podemos probar esto. Vamos a comentar desde acá hasta acá, que es la parte
que todavía no hicimos y vamos a probar a ver cómo funciona esto. Bien, ya tengo un error. A esto no le puse bytes. Y acá tampoco. No. Bien, D no la usamos porque estaba en lo que todavía no hicimos. Perfecto. Entonces, vamos a probar con el ejemplo que tenemos acá. Tenemos 3 estaciones, 4 días y vamos a ir ingresando por filas. Entonces, tenemos 10, 23, 15. Fíjense cómo van variando los días y las estaciones. Bien. Y me muestra la matriz sin formato, porque me olvidé de ponerle formato a los números reales, pero la está mostrando por filas y columnas. Tengo 4 elementos por cada fila y tengo 3 filas. ¿Sí? Así que la está mostrando bien en el formato, bien en el formato matricial, mal en el formato de números reales, así que acá le vamos a poner formato real. ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a seguir entonces con esta parte. Vamos a hacer la conversión. Vamos a desarrollar este procedimiento que se llama conversión Fahrenheit a Celsius y que tiene los mismos parámetros que antes. Bien. ¿Tengo que modificar algo en el encabezado del procedimiento en cuanto al pasaje de parámetros? Sí, la matriz tiene que ir como variable. Perfecto. Lo que voy a hacer es modificar los valores de la matriz y hacer la conversión dentro de la matriz misma. Entonces, la matriz va a ser modificada dentro del procedimiento, por la que la tengo que pasar por variable o referencia. Perfecto. Cuando ya tengo datos, Sí. No, se me corta lo que estás diciendo. ahí se escucha bien. Ahí se escucha un poco mejor. Que cuando, o lo escribo mejor, digamos. Como quieras. Ahora te estoy escuchando, así que decilo. Cuando paso una matriz por variable, los valores Sí. que yo tenía no se borran, No. solo los modifico. Solo está abierto a modificaciones, sí. Con cualquier parámetro pasa eso. Viene con un valor, es comunicación bidireccional. Viene con un valor, es decir, que vos podés tomar los valores con los que viene, pero también los podés modificar. Yo tengo una pregunta. Sí. Los valores de la matriz, no entiendo, ya estaban antes, ¿o no? Se ingresan acá en el procedimiento de leer matriz. Ah, bien. Oye, listo. Sí. Ya viene con estos datos, que son los datos en Fahrenheit, supuestamente, en realidad me quedaron en Celsius, y que son los que mostramos, porque acá estamos mostrando la matriz original, y ahora vamos a realizar la conversión, vamos a modificar estos datos y vamos a mostrar la nueva matriz. Profe, ¿esos datos que se modifican se guardan en la matriz o en conversión de Fahrenheit a centígrados? No, conversión de Fahrenheit a centígrados no es una estructura de datos, es solamente un procedimiento. Y pasamos la matriz por variable para hacer las modificaciones sobre la misma matriz. Si no, tendríamos que pasar, si tuviéramos una matriz 2, M2, sobre la que hagamos esto, tendríamos que pasar M por valor, porque vamos a tomar los valores de M, y otra variable
otra matriz por variable. Claro, para no perder los datos en Fahrenheit. Claro, en este caso con lo que estamos haciendo estamos perdiendo los datos originales, ¿sí? Bien. Sí, sí. Bien, ¿y cómo sería esto? Díganme ustedes, porque la estructura es parecida a lo que da. Así que, ¿qué tenemos que hacer acá? Primero declarar una variable auxiliar que sea del mismo tipo que la matriz. Una variable real. Claro, Bueno, ¿qué más? Hacer los dos ciclos for, los mismos. Hacer los dos ciclos. El primero cantidad de estaciones. era de las estaciones, así que teníamos la variable auxiliar estación que va de 1 hasta cantidad de estaciones do. Sí. Profe, los ciclos los podrías alternar igual tranquilamente, ¿no? Sí. Cambia cómo se va procesando nada más. Claro. Sí. Y el otro era de días. Y el otro era de día. por día hasta la cantidad de días. Muy bien. ¿Qué hacemos acá? Y ahí hay que agarrar el. Agarro la cuentita. Sí. Esto, de Fahrenheit a Celsius. ¿Cómo modifico eso? Y ahora habría que llamar a la temperatura del día 1, la estación 1. Y hacer Bien, esa ¿esa cuál va a ser? ¿C o F? F. F entonces, la temperatura en Fahrenheit es La M especializada en M, ¿no? Que es como llamé a la matriz acá adentro. ¿En dónde? especializada creo que en estación y día. En cantidad de estaciones, cantidad de días. No, estación y día. Fila estación, columna día. Muy bien. ¿Qué más? En este caso C sería el auxiliar. Bueno, ¿y qué más? ahora volvés a poner esto de M estación día. Eso va a ser igual al auxiliar. Bueno, falta un beginning y un end, pero creo que ahí estaría. Ahí funciona. No sé si hay una forma más fácil. ¿Te hago una pregunta? Sí. Sí, Ya no, sí, es no, aux. Perdón. Sí, decime, perdón. sí o sí es necesario poner un auxiliar. Tipo, no puedes poner M estación día, dos puntos igual, M estación día menos 32. Exacto, podés hacer eso. Ah, bien. El auxiliar no es necesario. Ah, Fui genial. copiando lo que me fueron diciendo, pero si hacemos que aux es esto y después lo copiamos en M estación día, es lo mismo que hacer lo que vos propones. Tenemos esto acá, Claro, me lo confundí. ponemos porque acá y antes listo. hacíamos el auxiliar para no perder el valor. Pero acá Claro, para no perderlo cuando querés intercambiar algo. claro, acá lo vamos a perder igual, así que. Le faltan Claro. los 2 puntitos para la asignación. En M estación. Sí. Y este no lo necesitamos. ¿A qué se refiere cuando reinterpretar de la clase pasada? ¿A qué nos referimos con qué? Con intercambiarlo de auxiliar. Es que en algunos ejercicios que figuraron un par de veces, usábamos una variable auxiliar para no perder un dato cuando vos intercambiás datos entre dos variables. Porque si vos querés intercambiar datos y haces directamente la asignación, en una de las variables ponés que tenés una variable 1 y una variable 2. Si haces que variable 1 es 2 puntos igual a variable 2, perdés el valor que tenía la variable 1. Y por eso lo tenías que guardar en un auxiliar. Pero no es el caso en lo que estamos haciendo. Bien, vamos a probar esto. Creo que lo compilé. Ingresar 3 estaciones, 4 días. Pero habría que pedir que muestre la matriz después de eso, ¿o no? De vuelta. Sí, pero ya estaba en el programa principal eso.
Tenemos la original y la matriz en Celsius. Llamamos 2 veces al procedimiento de mostrar matriz. Así que eso ya lo tenemos. Día 3, estación 1. Te faltó asignarle, creo que la cantidad de espacio. Que no me pone. No debo haber compilado. ¿Qué me faltó asignarle? La cantidad de espacios, porque si no te va a quedar re feo. Pero acá le puse el formato después de que me equivoqué. Pasa que ahora ejecuté como estaba antes. No lo compilé. Ingresar cantidad de estaciones. ¿Te hago otra consulta? Sí, dale. Cuando hice leer estaciones, tipo ese procedimiento, mira, si quieres bajar un cachito. Leer matriz. Sí, leer matriz, perdón. Sí. Entre el primer for y el segundo tendría que haber un begin y un end. No, porque el for solamente tiene al otro for adentro con todo lo que tiene. ¿No es necesario? No, desde el punto de vista del for grande, lo único que tiene adentro es el for chiquito. Tiene una sola sentencia. Sí, así que no es necesario. Gracias. No, de nada. En este caso sí, porque el for grande tiene al for chiquito y al write line. Tiene 2 sentencias, si no quedaría el write line afuera. ¿Por dónde iba? 1 está haciendo 16. Bien, y ahí estamos. Matriz original y matriz transformada a Celsius. Quedaron temperaturas horribles, pero bueno. Es eso. Bien, así que vamos muy bien. Y por último, para la última parte, nos falta desarrollar lo que es la función promedio D, que va a calcular el promedio de la columna D de la matriz, en definitiva. ¿Sí? Que sería para el día 3, por ejemplo, hace el promedio entre menos 9,44, menos 7,22, menos 5,56. Profe, ahí me quedó una duda. Sí, decime. ¿Por qué no pusiste el D en la función? Esa era mi misma duda. No hay que pasarle el dato D. Claro. Sí, necesitas el D. Tienen razón. Ah. No necesitas la cantidad de días porque te vas a parar siempre en una sola columna, pero sí necesitas cuál es la columna. Sí. Muy bien. Buena observación. Entonces, para esto vamos a desarrollar una función que se llama promedio D. Recuerden que en funciones solamente pasaje de parámetros por valor. Vamos a llamar M, como estoy llamando siempre a la matriz acá. Tipo estaciones. Después cantidad de estaciones y D. Coma D. 2 puntos byte. Y esto devuelve un promedio real. Bien. Variables, begin y end. Bueno, ¿cómo desarrollamos esto? Recuerden que estoy fijo en una columna. Tengo que recorrer una columna de la matriz. Con un Hay que ciclo. hacer un for desde cantidad de estaciones hasta cantidad de estaciones. Perfecto. Porque hay una forma que sería la forma más directa, que sería recorrer toda la matriz y preguntar si la columna es igual al día, ¿no? Pero es mejor lo que estamos haciendo, directamente pararnos en una columna.
Entonces, vamos a recorrer estaciones de 1 a la cantidad de estaciones. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Y vas a poner suma, va a ser igual a M estaciones, coma, D. ¿No? Bien, estación, coma, D. Más Exacto. Cambia la fila y la columna siempre se mantiene constante. Muy bien. Inicializarla arriba porque Claro. Muy bien. La suma va a ser de tipo real y va a ser. Bueno, y estación. Suma real, estación. Y ahí al final puedes hacer el promedio ya. Claro. Lo que devuelve la función es igual a la suma dividido, ¿qué? ¿Qué estación? La cantidad de estaciones. ¿Sí? Y creo que ahí está. Entonces, vamos de vuelta. 3 Le estaciones, pidió un punto y 4 coma días. ahí. El procedimiento. Acá, porque termina después con el en. Ah, mirá. No sé. Por eso no es necesario. Acá tampoco, este no lo podría obviar. Este, fíjate que acá tampoco tiene, porque No sé después eso. termina. Esos casos particulares, si lo pones no pasa nada igual. Está bien. 1, 1, 10. Bien, ingreso un día, dijimos el 3, igual no tengo el resultado, menos 7,41, que es el promedio entre estas tres, que suena posible. Así que ya estamos haciendo eso. Muy bien, así que ahí tenemos resuelto nuestro problema. Les voy a copiar el link y pregúntenme mientras. Profe, una pregunta de un detalle. Dale, ahí en el de promedio de cuando le pasaste los datos, pusiste mt estaciones, punto y coma, y cantidad de estaciones, y de lo separaste con coma, ¿no pasa nada? No pasa nada porque son los dos datos del mismo tipo y por valor, ¿no? Porque estamos en funciones también. Pero no pasa nada que uno esté separado con coma y el otro con punto y coma. No, porque los estamos agrupando de acuerdo al tipo. Cantidad de estaciones y D son de tipo byte, entonces toma todo esto como la parte donde estamos declarando esos parámetros. ¿Sí? Esto es equivalente a haber tenido cantidad de estaciones byte, punto y coma, de 2 puntos byte. Esto es lo mismo. Bueno, acá puse punto y coma. 2 puntos. ¿Sí? Es lo mismo eso que lo otro. A ver, ¿dónde está? Acá. Ahí les copié el link con el código. Bueno, muy bien. Siendo la 1, vamos a hacer un corte de 10 minutitos. Y volvemos y hacemos otro problema, pero ya no nos falta tanto, así que hacemos un problema y pueden realizar consultas, incluso consultas generales que tengan de concepto. Y ya terminamos, ¿sí? Así que volvemos a las 13:10, puntual. Como siempre, cualquier cosa que se les ocurra en el intervalo,
la dejan en el chat o se la acuerdan y lo resolvemos cuando volvemos. ¿Bien?
Bueno, volvemos. Retomamos con un problemita para seguir practicando esto en realidad. Cuéntenme si les quedó algo pendiente de los conceptos que vimos hoy o del problema anterior, y si no, ya arrancamos a ver cuyo enunciado está en pantalla. Tengo el enunciado en la presentación, pero más allá de que se vea más linda la presentación por la matriz y el vector, se puede entender de acá también. Queremos hacer el producto escalar entre una matriz y un vector columna. Como ejemplo, tenemos una matriz de 2 filas, esto serían, sí, dos filas y 3 columnas, y un vector de 3 filas y una columna. Luego el resultado tiene que ser de 2 filas por una columna, ¿no? Tenemos 2 por 3. A ver. Tenemos 2 por 3 y un vector columna de 3 por 1, 3 filas y una columna. Entonces, la multiplicación entre una matriz de 2 por 3 y un vector de 3 por 1 tiene que ser de 2 filas y una columna. Como el problema está acotado a multiplicar por un vector columna, entonces siempre el resultado va a ser un vector, también columna, y la cantidad de filas del resultado va a ser igual a la cantidad de filas de la matriz. La cuenta que tenemos que hacer es fila por columna. El primer elemento de este vector resultado va a ser la fila 1 de la matriz A por el vector B, que es el primer elemento por el primer elemento, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. Entonces toda esta cuenta hasta acá sería el primer elemento del resultado, que da -1. Y la segunda fila de la matriz multiplicada por el vector columna me da el segundo resultado, que es el segundo elemento del vector, que en este caso da 4. Bien, así que en general, pensando en esto, voy a tener 2 ciclos. Uno que va a ir recorriendo las filas de la matriz original y va a retornar un resultado, un elemento resultado para cada una de esas filas. Y otro que dentro de cada fila va a implementar esta suma de productos. ¿Sí? Así que vamos a plantear eso. Bueno. Primero que nada necesitamos ingresar los datos, ¿no? Vamos a tener que ingresar una matriz y un vector. Un vector columna se podría tomar como un caso particular de una matriz, pero vamos a tomar vector y matriz también para practicar sobre lo que estuvimos viendo estas últimas clases. Bien, me escuchan, ¿no? Por las dudas. Yo digo, saber que estoy hablando 10 minutos. Sí, sí. Sí. Ah, buenísimo. Buenísimo, es una tranquilidad. Bueno, entonces vamos a leer una matriz que va a ser muy parecido a lo que hicimos antes y leer un vector. Traten ustedes de desarrollar estos dos procedimientos y decir cómo los van a implementar. ¿Qué parámetros necesita cada uno y etcétera? Vamos a leer los valores. Vamos a leer los valores de cantidad de filas y columnas, los vamos a leer afuera, ¿sí? No entorpecen con lo que es el desarrollo de
de los procedimientos. Vamos a ingresar, ingrese M y N, para hacerla corta. M y N, cantidad de filas y cantidad de columnas, se ingresan fuera de los procedimientos. Readline, M, N. Bien, vamos a definir tipos. Eso también es lo primero que vamos a hacer, aparte así nos ponemos de acuerdo con los nombres que le ponemos a cada cosa. Y después vamos a ir a los procedimientos. Tipo matriz y tipo vector. ¿Cómo va a ser la definición del tipo matriz? Arreglo de qué índices y de qué tipo. M y N. A ver, recuerden la diferencia entre lo que definimos acá y lo que ingresa el usuario, que van a ser las filas y columnas de una matriz en particular que quiera ejecutar. Estos valores que ingresamos acá son los valores máximos que va a poder llegar a tener una matriz ingresada, pero no se corresponden con el M y el N de un ingreso en particular. De 1.10, 1.10 sería. Bien, ¿cuánto más o menos? 1 a 10. Bueno, vamos a hacer 10 filas, 10 filas, y para separarlo nada más vamos a poner 20 columnas, porque para separar los dos valores que sean distintos para después ver el vector. Os ríen. Pero es un valor máximo. De, pongámosle números reales, en general, perfecto. ¿Y el vector? 1 a 10 sería. El vector tiene 20 en ese caso. es 20. Vieron que una matriz M por N se corresponde a un vector columna de N por 1. ¿Sí? Así que la cantidad de filas del vector columna se corresponde a la cantidad de columnas de la matriz. Así que acá corresponde el 20. ¿Está bien? Y también de números reales. No entendí por qué el 20, pero. Porque nosotros, al declarar este tipo matriz, decimos que vamos a tener una matriz de a lo sumo 10 filas y a lo sumo 20 columnas. Como en la multiplicación de una matriz por un vector columna, las columnas del vector columna, no, las filas del vector columna coinciden con las columnas de la matriz, entonces el límite máximo para las filas del vector, para los elementos del vector, en nuestro caso, acá cuando declaramos nosotros en Pascal un vector, no importa si es un vector fila o un vector columna, es una dimensión. Este rango tiene que corresponderse con este. Sí, no importa que sea 20 o 10 o lo que sea, pero tienen que ser iguales. Pero ya no es que sabemos que es 2 por 1 la matriz. No, porque esto es un ejemplo. Eso, ojo, porque en los parciales vimos algunas cosas de eso. Nosotros cuando le damos un ejemplo es para que tengan una idea, para que aclare sobre lo que es el enunciado, pero no significa que el programa tiene que servir para esto, para lo que se muestra ahí. El programa es un programa general. Bien, pero el 20 lo pusiste porque, ya, más o menos, para poner un número. Un máximo. Sí, claro, un límite grande, que digo, más de eso no voy a tener. Bien, listo. Gracias. Sí, ese. No, bueno. Bien, y sobre eso vamos a tener una matriz A para tomar los mismos nombres que tenemos ahí, de tipo matriz, y vectores B y C.
¿sí? Y en realidad los vectores tienen que ser del número más grande, de la dimensión más grande que haya acá. Si yo tuviera 30 filas y 20 columnas, el vector tendría que ser a lo sumo de 30 posiciones, porque si quiero que C también sea de este tipo vector, la cantidad de elementos de C se corresponde a las filas de A. Así que tendría que corresponderse al más grande de estos dos rangos que tengo acá. ¿Sí? Aclaración. Bastante matemática en este caso, en general no nos enroscamos tanto con esas dimensiones. Pero sí tengan en cuenta que estos son límites máximos, lo que se define en las definiciones de los arreglos. Bueno, entonces tengo eso. ¿Cuáles son los parámetros que necesita el procedimiento de leer matriz? M y N. M, N y qué más. Eh, M. ¿Y qué más? y la matriz A sería. Y la matriz, perfecto. Muy bien. Acá vamos a llamar los mismos nombres para no complicar las cosas. La matriz, lo mismo que hicimos en el caso anterior, la matriz se pasa por variable. Y M y N, como los pedimos afuera, se pasan por valor. Muy bien. Y esto es idéntico a lo que hicimos acá. Bueno, casi. Tenemos esta misma idea. Así que vamos a aprovecharlo. Vamos a lo genérico, que es el I y el J, ya que estamos hablando de una matriz matemática y no de algo que tenga un significado físico. Y que es el índice de las filas, va a ir hasta M, y J, que es el índice de las columnas va a ir hasta N. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es ingresar elementos. Ingrese el elemento de la fila. Vamos a hacer y columna J. Bien. Y vamos a almacenar el elemento que ingrese el usuario en A, sub y J. Leer vector. ¿Qué necesita leer vector? Primero que tenemos, sí, un solo vector que vamos a leer, que es el vector B. ¿Qué cantidad de elementos tiene? N. N elementos. Así que le vamos a pasar únicamente N. De la misma forma que antes, el vector se pasa por variable o referencia, porque lo vamos a modificar, mientras que el N viene de afuera el valor y no lo vamos a modificar, entonces lo pasamos por valor. Este es más fácil, este lo pueden sacar de clases anteriores, pero es un solo ciclo, único ciclo for de 1 a n, donde voy a copiar. Vamos a ingresar el elemento I solamente. Y lo guardamos en B sub I.
Bien, creo que ahí está. ¿Y después qué tenemos que hacer? Ahora nos tenemos que meter en la cuenta. Realmente, ¿no? Tenemos que efectuar todo este cálculo, que genérico es esto. Si tenemos una matriz de esta forma y un vector de esta forma, tenemos que hacer toda esta cuenta, ¿sí? Y eso nos va a retornar un vector B de resultado. Entonces necesitamos un procedimiento, sí o sí, para realizar esto. Lo de escalar. Producto. ¿Qué parámetros va a necesitar el procedimiento producto? A y B. A y B, las dimensiones de A y de B, ¿y qué más? Y C para guardarlo, ¿o no? Y necesitamos un lugar donde guardarlo que es C. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer después con esto? Vamos a mostrar C afuera. Entonces vamos a mostrar un vector. También vamos a hacer un pequeño procedimiento para eso. Y vamos a pasarle C y la cantidad de elementos de C, que era M. ¿Sí? Así que eso lo vamos a desarrollar después. Por eso es que pasamos C como parámetro para que después, desde el programa principal, podamos usarlo y mostrarlo por lo menos. Bien, así que este sería nuestro programa principal completo. Nos metemos en la parte más El único var complicada, es que C, es ¿no? el producto. ¿Cómo? El único var es C, ahí, en producto, el único. Claro. A y B ya no los modificamos. A es la matriz que ya viene con sus valores y no van a ser modificados. B es el vector por el que queremos multiplicar, que ya no va a ser modificado. C sí va a ser modificado porque C hasta ahora no tiene valores, es un resultado. Ahí vamos a almacenar lo que es el resultado de multiplicar A por B. Así que se pasa por variable y es el único, ¿sí? Porque M y N también vienen con sus valores de afuera. Así que esta sería la declaración del vector, el encabezado del procedimiento. Nada que ver, la declaración del vector, no. El encabezado del procedimiento producto. Que va a tener sus variables y su código. Bien. Dijimos que vamos a tener dos ciclos acá. Un ciclo que vaya iterando a través de las filas de A y otro ciclo que dentro de cada elemento va a realizar esta suma de productos. ¿Sí? Así que vamos a tener un ciclo adentro de otro también, pero no tan directamente como teníamos en otros procedimientos. Vamos a hacer un for por las filas de A, o sea que lo vamos a hacer hasta M, porque M es la cantidad de filas de A. ¿Sí? Vamos a usar IJ como los índices que vamos a ir modificando. ¿Sí? Esto es, para poner una aclaración, el for que itera a través de las filas de A, de la matriz A. Y dentro vamos a tener algunas cosas, pero vamos a tener entre esas cosas otro for que tiene que realizar esta sumatoria de productos. Esto lo que va haciendo es acumulando una suma y multiplicando un elemento de la matriz por el elemento del vector, y lo va a hacer a través de las columnas de la matriz, que es lo mismo
que las filas del vector columna, así que lo va a hacer hasta n. N. ¿Sí? Y esto itera a través de las columnas de A y filas de B. Bien, de vuelta es un for adentro de otro. La estructura que tenemos que utilizar. ¿Cuál es la cuenta que se tiene que hacer? ¿Cómo desarrollo esto en el código? Y sería suma de, en este caso, A. Me parece que sería sub I, J. Bien, O sea, el valor de I se va a mantener en 1 y va a recorrer los valores de J, que sería sub 1, sub 2 y a sub 3. bien. Me voy a traer la cuenta acá, así la tenemos a la vista. Sí, Esto comentado. Esto es lo que queremos hacer, ¿no? claro. Por B sub Este es el A sub IJ multiplicado por el elemento del vector. Por B sub J sería. Por B sub lo que corresponde a la columna de A. Sí, B sub J. Es un poco como hoy. En vez de poner suma, podés poner C sub I y ya está, ¿o no? Claro, si hiciéramos esto, que acá sería la suma acumulativa, ¿no? Podemos hacer esto y después, al final, podríamos hacer C sub I de 2 puntos igual a suma. Pero en vez de hacer esto, directamente podemos operar sobre el vector. ¿Sí? Voy a sacar esto de acá y lo voy a poner. Así no molesta. ¿Bien hasta ahí? ¿Qué me falta? y inicializar C sub I, ¿no? Perfecto. ¿A dónde? Y eso va a estar afuera del ciclo for. ¿Acá? ¿O acá? Calculo que Yo calculo Lo que mismo. fuera de todo es lo mismo. O sea, mientras no esté dentro del for ese donde está el CI. si lo asignás ahí adentro, Acá no, porque haces- te sumaría 0 para cada uno, ¿no? O sea, quedaría cada uno con sí mismo. Esperá. Pero no es lo mismo hacerlo acá que hacerlo acá. No. Tiene que ser afuera del otro, porque si no se va a volver a poner en 0. O sea, cuando valga 2 te va a decir que es. Ah, no, está bien, tiene que ser adentro. tiene que ser adentro, me parece. Adentro Tiene del- que ser adentro, porque del si for. no sumaría todo dentro del mismo valor. El que empieza acá quedaría con el valor inicial del anterior. Claro, entonces te quedaría C sub I 2 y te va a quedar la suma de todos directamente. Claro. Entonces tiene que ser acá sí o sí. ¿Sí? Por cada i lo tengo que iniciar en 0 y después con el ciclo for voy a ir haciendo toda la suma de productos. ¿Sí? Bueno, y esa fue la parte más complicada. Porque después lo único que tenemos que hacer es mostrar C, que es mostrar un vector, que es algo que ya habrán hecho, calculo. Así que lo pueden tomar de algún lado que lo tengan. Vamos a ponerle B, porque es mostrar un vector genérico. Y vamos a ponerle N, solamente para complicar las cosas.
Porque en general si tenemos mostrar vector, teníamos un vector que se llame B y la longitud la llamábamos N. A pesar de que ahora lo vamos a llamar con M, pero va a estar todo bien porque este N no tiene que ver con la variable global N. Así que no va a haber problema. Profe. Ah, no, está bien. Porque es igual a M, tipo va desde I hasta M. Claro, porque acá el parámetro actual con el que lo estoy llamando es M. Bien. Entonces puedo usar el procedimiento de mostrar vector genérico. No interesa. Tiene que estar desconectado de lo que es el programa en el que lo estoy usando. Quiero mostrar. Hermano de cárcel igual a coma B sub I. Y vamos a ponerle formato. Creo que ahí está. Vamos a poner right line. Porque encima quiero mostrar vectores columnas, así que. Y a ver. Bueno. Hay que ir a errores. 8 errores. Me faltó arriba. Acá. M y N. Ahí está. ¿Qué pasó? Controls. No se ejecutaba porque la terminal podría contener input. Ahí está. Ingrese M y N. Dijimos 2 por 3. Ingrese la matriz. 1, 2, 0. Ingrese el elemento 1 de B. 1, menos 1, 2. Perfecto. Y ahí funciona el vector C, es menos 1, 4. Podría mejorar los carteles, pero el cálculo estuvo bien. Vamos a mostrarle acá. El lugar para mostrar esos carteles de ingresar la matriz tanto, el vector tanto, realmente es en el programa principal, porque si quiero mantener los procedimientos de leer matriz, leer vector y mostrar vector genéricos, el que decide con qué matrices o vectores llama a cada procedimiento en realidad es el programa principal, entonces conviene ponerlo acá. Ingrese el vector B. Y acá vector C igual a A por B resulta. Y ahí. Profe, creo que el producto no se puede hacer como una función que devuelve un t-vector. No, las funciones devuelven únicamente variables simples, tipos de datos simples. No pueden devolver arreglo. Igual te deja, es decir, por ahí está mal hacerlo, pero el programa te deja hacerlo. A ver, no estoy seguro. ¿Tengo funciones acá? No. No me acuerdo en qué devolví un vector directamente y me dejó. No me tiró error, digamos. A ver.
Yo lo hice así en un par. Profe, no tenía procedimiento de producto. Ahora, Denise, volvemos a ver el procedimiento de producto y vamos a ver. Bueno, vamos a hacer producto. Vamos a probarlo y devuelven los datos. Bueno, nosotros teníamos como norma que no, pero puede ser que haya cambiado eso. O sea, no que hayamos cambiado nosotros, sino que haya cambiado la versión del lenguaje. Porque esas cosas sí pasan. Vamos a probarlo. Me sirve también a mí probar estas cosas. Entonces esto devuelve un t vector, ¿no? Entonces acá, en vez de hacer esto, vamos a que C, entonces, es producto de A, B, M, N. Díganme ustedes si va bien. A, B, M, N. Y hacemos esto directamente acá adentro. Tenemos un len acá. Y podemos usar una variable local tipo vector. Una B que sea tipo vector. Hacer esto sobre B. Y finalmente que producto devuelva B. Bien. Y a ver. 2, 3. 1, 2, 0, menos 1, 1, 3. Bien, mira, es verdad. Nosotros tomamos que no, pero sí. Se pensó que le estaban mintiendo, ¿no? Es que nunca lo había probado, realmente. No, a mí Pero me mandó, también- viste, y después ustedes habían dicho eso de como que no se podía devolver un vector y lo cambié y hice un procedimiento, pero me acuerdo que en uno de los primeros ejercicios que estábamos trabajando con procedimientos lo usé y me anduvo. Bien. Bien, bien. Sí, esto seguramente hay cosas que van cambiando con las versiones del lenguaje. Vieron que ustedes cuando instalaron el Free Pascal instalan con un punto de versión 3.6 punto algo, por ejemplo, y eso va modificándose constantemente. Así que seguramente es una forma nueva. ¿En el parcial estaría correcto realizarlo de esta forma? Sí. Y sí, porque funciona. Si quieren ir a lo segurísimo, vayan con el procedimiento. Pero si lo hacen de esta forma, si se le llega a pasar a alguien, porque puede ser que en la corrección llegue a pasar que se los tomen mal, quéjense y lo revisamos. Creo que puedes mostrar la función, que no la llega a ver. Sí. Y ahora revisamos lo del producto, que es igual para esto. No es fácil hacer esta, tanto función como procedimiento, el cálculo del producto. Permiso, voy a ir a buscar la cuentita que tenemos que hacer y ahí vuelvo. Acá. Nosotros tenemos una matriz que va a ser de m filas, o sea, 2 filas en este caso de este ejemplo, y 3 columnas. Con estos elementos A. La multiplicamos por el vector B, que es un vector columna que tiene tantas filas como columnas tiene la matriz para que se pueda hacer la multiplicación. Eso resulta en un vector C que es de 2 por 1, o sea, es de la cantidad
cantidad de filas que tenía la matriz por 1 porque es un vector. Entonces, lo que hay que hacer en cada elemento, hay que terminar haciendo esta suma de productos. Hay que multiplicar una fila de A por el vector B. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo el ciclo interno. Inicializa una posición del vector resultado, que sería C, en 0, porque va a ir acumulando la suma, y después hace un ciclo que recorre para una fila de A las columnas. Para A va a recorrer A11, A12 y A13, y lo va multiplicando por los elementos de B, B1, B2 y B3. Entonces va haciendo la multiplicación, que es esto de acá, y va acumulando la suma y termina resultando la suma de productos. Eso es para un elemento, o sea, todo esto que se tiene que hacer es para un elemento del vector resultado. Y el for externo, el for más grande, lo va a hacer para todos los elementos que necesite. En este caso son 2 elementos porque la matriz A tiene 2 filas. En el caso general voy a tener m filas, entonces el ciclo de afuera, el ciclo externo, recorre las m filas. Bien, no sé si quedó más claro. Buenísimo. Bueno, todos aprendimos algo. Les voy a copiar el link de lo que hicimos con las 2 versiones, el procedimiento y la función. Y ahí se los dejo para que tengan el código. Bien, aviso. Ya está. Esto es lo último que vemos de contenido, pero déjenme mostrarles otra diapositiva que tenemos. Esto es el enunciado, que lo que tiene más lindo de ver es el producto de matriz por vector. Genera este vector C, pero es lo mismo que hicimos. Y después, próximos eventos. Tenemos la semana que viene, tanto la semana que viene como la otra, las clases son de repaso. Entonces tenemos 2 clases de repaso, tanto martes como viernes. Y por supuesto tienen los foros de consulta para aprovechar. ¿Sí? La guía 6 es la última que tienen que realizar, así que si están atrasados, aprovechen el tiempo que tienen para hacerlo. ¿Sí? En el parcial entran las guías 5 y 6, pero bueno, habrán visto que los problemas ya son más largos de realizar, ¿no? Cada vez. Tenemos el segundo parcial el sábado 19, horario creo que a confirmar, pero va a ser a la mañana, si no es a las 9, es algo parecido a las 9. Y examen recuperatorio tanto del primer como del segundo parcial el día viernes 2 de julio. También horario a confirmar. Y todo a confirmar por la situación, ¿no? A ver si adelantan el receso o hacen algo así, va a haber que reestructurar todo. Pero en principio estas son las fechas que tenemos. ¿Del final se sabe algo de la fecha? ¿Fechas de finales? Sí. No sé. No sé si están ya pautadas. Creo que no. Igualmente sobre todo esto y sobre las fechas de finales cuando estén más ciertas, les vamos a ir recordando
las distintas fechas y horarios en la plataforma, ¿no? En el campus. Bueno, y con esto ya terminamos. Los libero. Recuerden que a las 14 tienen la práctica. Ahora pueden aprovechar para hacer un receso hasta que empiecen la práctica. Cristian, no sé si estás por ahí. Sé que estás por ahí, pero no sé si estás escuchando. Hola Esteban. Hola Cristian, ¿cómo estás? Terminamos temprano hoy, así que ellos con unos 10 minutos llegan a las 14 o cuando vos quieras arrancar. Chao, profe. Dale, buenísimo. Sí. A las 14 arrancamos. Bien, perfecto. Tienen receso hasta las 14 entonces. Que tengan linda práctica, buen fin de semana y buena semana que viene. Nos vemos. Ok, buen fin de... Nuevo, profe. Chao, profe, gracias.